Bueno, vamos a hablar sobre los grafos y algunos algoritmos fundamentales. Comenzaremos con el algoritmo de Floyd. En algunas aplicaciones resulta interesante determinar el camino mínimo entre todos los pares de vértices de un grafo dirigido y valorado. Considerando como vértice origen cada uno de los vértices del grafo, el algoritmo de Dijkstra resolvería el problema. Pero existe otra alternativa más elegante y más directa, propuesta por Floyd, que recibe el nombre del algoritmo de Floyd. Es un algoritmo de análisis sobre grafos para encontrar el camino mínimo en grafos dirigidos ponderados. El algoritmo encuentra el camino entre todos los pares de vértices en una única ejecución. El algoritmo de Floyd-Warshall es un ejemplo de programación dinámica, teniendo en cuenta que este tipo de programación tiene como fin encontrar una solución óptima a dicho problema pero recursivamente. El grafo está representado por la matriz de pesos, de tal forma que todo arco B sub I, B sub J tiene asociado un peso C sub I sub J. Si no existe el arco C sub I sub J, se le asigna infinito. Además, cada elemento de la diagonal C sub I se hace igual a 0. El algoritmo de Floyd determina una nueva matriz D de n por n, tal que cada elemento D sub I sub J contiene el coste del camino mínimo de B sub I a B sub J. El algoritmo tiene una estructura similar al algoritmo de Warshall para encontrar la matriz de caminos, porque se genera consecutivamente las matrices de sub I, de sub 1, de sub 2, de sub 3 hasta de sub k y así hasta de sub n, a partir de la matriz de sub 0, que es la matriz de pesos. En cada paso se incorpora un nuevo vértice y se estudia si con ese vértice se pueden mejorar los caminos para hacer más cortos. El significado de cada matriz es el siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos d sub 0 de I y de J, que es igual a C sub I y sub J. En este tenemos que el coste, es decir, el peso del arco del vértice I al vértice J, y en caso de no tener un peso se le asigna infinito, como habíamos visto anteriormente. Ahora tenemos d sub 1, que aquí ya se aplica la recursividad, y no es nada más que el menor de los costes del camino mínimo anterior, es decir, d sub 0 de I de J, y la suma de los costes de caminos de I a 1 y de 1 a J, como podemos ver aquí. También tenemos d sub 2 de I a J, que sería igual el menor de los costes entre el anterior camino mínimo de I a J y la suma de los costes de caminos de I a 2 y de 2 a J, como tenemos aquí. En cada paso se incorpora un nuevo vértice para determinar si hace el camino menor entre un par de vértices. A continuación tenemos ya la ecuación de sub k, que se aplicaría a lo mismo. Esto es el menor de los costes entre el anterior camino mínimo de I a J y la suma de los costes del camino de I a K y de K a J. De forma recurrente, se añade en cada paso un nuevo vértice para determinar si se consigue un nuevo camino mínimo, hasta llegar al último vértice y obtener la matriz D sub n, que sería la matriz de caminos mínimos del grafo. A continuación, un ejemplo. Nos dice que la figura muestra un grafo dirigido con factor de peso y la correspondiente matriz de pesos. Aplicar el algoritmo de Floyd para obtener en los sucesivos pasos la matriz de caminos mínimos. Aquí tenemos el gráfico, la parte A y la parte B. La parte A es el grafo dirigido valorado de 5 vértices, mientras que B es la matriz de pesos del grafo. El grafo constaría de 5 vértices, por lo que tendríamos 5 ecuaciones como vimos anteriormente, es decir, d sub 1, d sub 2, d sub 3, d sub 4 y d sub 5, que esa sería la matriz de caminos mínimos, mientras que la matriz de sub 0 es la matriz de pesos C, de esta de aquí. Primero tenemos la matriz de sub 1, que al incorporar el vértice 1 ha cambiado de sub 1 4 de 2, ya que C de 4 de 1 más C de 1 de 2 es menor que C de 4 de 2. En el caso anterior veíamos que C de 4 de 2 era infinito, mientras que 4 de 1 es 6 y 1 de 2 es 1. La suma es menor que eso, por lo que se pone el valor en dicha posición. D sub 2 igual, al incorporar el vértice 2 ha habido varios cambios, así que d sub 1 de 2 más d sub 1 de 2 de 4 es menor que d sub 1 de 4, por lo que d sub 1 de 4, es decir, 1, y de 4 es el valor 5, se pone este valor. También cambiaría d sub 1 de 5 el 8, d sub 2 de 5 el 7 y d sub 3 de 4 el 6. Para la
matriz D sub 3, al incorporar el vértice 3 no hay cambios, ya que el vértice 3 no le llega a ningún arco, como habíamos visto en el gráfico del grafo. Para D sub 4, al incorporar el vértice 4 cambian los elementos D sub 3 1 de 5, D sub 3 2 de 1, D sub 3 5 de 1 y D sub 3 5 de 2. Como podemos ver aquí se incorpora el 10, el 9, el 10 y el 7. Y para D sub 5 el vértice 5 se incorporaría pero no genera cambios y quedaría así, y esta sería la matriz de caminos mínimos. La matriz de sub 5 es la matriz de caminos mínimos. Dado cualquier par de vértices se puede conocer la longitud del camino mínimo más corto que hay entre ellos. Hay que tener en cuenta que tanto el algoritmo de Dijkstra como el algoritmo de Floyd permiten obtener los caminos mínimos, pero solo se pueden aplicar en grafos valorados con factor de peso positivo, que son los más frecuentes. A continuación vamos a ver la codificación del algoritmo de Floyd. Se define la clase que llamaremos todo camino mínimo. Para implementar el algoritmo hay que se añade un pequeño cambio, guardar en la matriz traza el índice del último vértice que ha hecho que el camino sea mínimo, desde el vértice B sub I al B sub J para cada par vértices del grafo. Dicho de otra manera, aquí tenemos una captura del código en la que tenemos primero la clase que habíamos nombrado todo camino mínimo con sus respectivos atributos, en este caso 3 matrices, una de pesos, otra traza y otra de y un entero n que sería el número de vértices. Por acá tenemos un constructor en la que también pedimos el número de vértices, el de pesos, se declara la matriz D y la matriz traza. Por acá tenemos la función ya que sería el algoritmo de Floyd, llamada todos caminos mínimos. Primero tenemos la matriz inicial, que es la de pesos, en la que la matriz traza sub I sub J se le asigna -1, que esto indica que es el camino más corto, es el arco. Y por acá tenemos que el camino mínimo de un vértice a sí mismo es 0, como recordemos, de sub I se le asignaba el valor de 0. Y para los demás se recorre con diferentes for, como podemos ver aquí, de un KN, de un IAN y de un JN, en la cual se aplica el algoritmo de Floyd. Como vemos aquí, recordamos, se aplica el menor de los costes entre I a K y de K a J, y comprobamos que sea menor de que I y sub J, que sería el nuevo mínimo, y se le añade a la matriz traza sub I sub J el valor de K, y así obtendríamos el camino mínimo. Si queremos obtener la sucesión de vértices que forman el camino mínimo entre dos vértices, se tendría que escribir un método public void recuperar camino, en el cual se recibirán dos parámetros bi y bj, de igual forma que en el método escrito en la clase camino mínimo, con la diferencia que ahora se utiliza la matriz traza en lugar del último. En cuanto a la eficiencia del algoritmo, tenemos que el tiempo de ejecución del algoritmo crece rápidamente para grafos de relativamente muchos vértices. Entonces la complejidad se podría decir que es O n cúbica. Ahora vamos a hablar sobre el árbol de expansión de coste mínimo. El árbol de expansión de coste mínimo es un subconjunto del grafo que abarca todos los vértices que están conectados, cuyas aristas tienen una suma de pesos mínima. Una propiedad que normalmente interesa conocer de un grafo no dirigido es si para todo par de vértices existe un camino que los une. En definitiva, si el grafo es conexo. A los grafos conexos también se le denomina red conectada. El problema del árbol de expansión de coste mínimo consiste en buscar un árbol que abarque todos los vértices del grafo, con suma de pesos de aristas mínimo. Los árboles de expansión se aplican en el diseño de redes de comunicación. Un árbol en una red es un subconjunto G' del grafo G que es conectado y sin ciclos. Los árboles tienen dos propiedades importantes. Todo árbol de n vértices contiene exactamente n-1 aristas, y 2, si se añade una arista a un árbol se obtiene un ciclo. Buscar un árbol de expansión de un grafo en una red es una forma de averiguar si está conectado. Todos los vértices del grafo tienen que estar en el árbol de expansión para que sea un grafo conectado. En esta figura se muestra un grafo no dirigido y su árbol de expansión. Aquí tenemos el grafo no dirigido y aquí su respectivo árbol de expansión. Esto es una red conectada.
Vamos a ver primero el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim encuentra el árbol de expansión mínimo de un grafo no dirigido. Realiza sucesivos pasos siguiendo la metodología clásica de los algoritmos voraces. Sabemos que un algoritmo voraz es hacer en cada paso lo mejor que se puede hacer. En este problema lo mejor que consiste es incorporar al árbol una nueva arista del grafo de menor longitud. Se parte de un grafo G igual a B de A no dirigido conectado, una red donde C sub I sub J es el peso o coste asociado al arco B sub I B sub J. Para describir el algoritmo se suponen los vértices numerados de 1 a n. El conjunto W contiene los vértices que ya han pasado a formar parte del árbol de expansión. El algoritmo arranca asignando un vértice inicial al conjunto W. Por ejemplo, el vértice 1, W es igual a 1. A partir del vértice inicial, el árbol de expansión crece, añadiendo a W en cada pasada otro vértice Z todavía no incluido en W, de tal forma que si U es un vértice cualquiera de W, la arista UZ es la más corta, la de menor coste. El proceso termina cuando todos los vértices del grafo están en W y por consiguiente el árbol de expansión con todos los vértices está formado. Además es mínimo porque en cada pasada se ha añadido la menor arista. Ahora, la figura 16.8, como vemos aquí, nos muestra un grafo conectado formado por 10 vértices, como vemos aquí del 1 hasta el 10. Inicialmente se incorpora al conjunto W el vértice 1, W igual a 1. De todas las aristas que forman parte, el vértice 1, la de menor coste, es 1, 2. Como podemos ver, este tiene 5 y de 1 a 3 tiene 10, entonces la de menor coste es 5. Y por esta razón se añade a W el vértice 2. W es igual a 1 y 2, teniendo estos dos en W. La siguiente arista mínima, formada por cualquier vértice de W y los vértices no incorporados, es 2 y 4, como podemos ver aquí. Entonces se añade a W el vértice 4, quedándonos nuestro W con 1, 2 y 4. La siguiente pasada añade el vértice 5. Al ser la arista 4, 5 la mínima, como podemos ver aquí, ya que 4, 6 tiene 11 y 4, 5 tiene 5, la mínima sería esta. Al ser 4, 5 la mínima, volvemos a hacer una nueva pasada que incorporaría al vértice 8, como tenemos aquí, ya que la arista 5, 8 es la de menor coste en comparación de 5 a 7, que es de 4, y este valor tenemos de 3. Entonces tendríamos nuestra W formado por 1, 2, 4, 5 y 8. A continuación se incorpora el vértice 7, ya que la arista 5, 7 es la de menor coste, teniendo nuestro conjunto W ahora formado por 1, 2, 4, 5, 8 y 7. Le siguen los vértices 9 y 10, y el 3 terminando con el vértice 6, por lo que nuestro conjunto W sería 1, 2, 4, 5, 8, 7, 9, 10, 3 y 6, como lo podemos observar en la siguiente figura. Aquí tenemos ya el árbol de expansión del grafo. Ahora vamos a ver la codificación del algoritmo de Prim. Primero formamos una clase llamada árbol de expansión mínima. Implementa los diversos algoritmos que calcule el árbol de expansión. El constructor inicializa la matriz de costes y el número de vértices para resolver el problema de encontrar en cada pasada la arista de menor peso que une en un vértice de W con otro de B a W. Se utilizan dos arrays. Más cerca, tal que más cerca sub I contiene el vértice de W de menor coste respecto al vértice I de B a W, y otro array llamado coste, tal que coste sub I contiene el peso de la arista I más cerca de sub I. Aquí podemos observar una captura del código. Lo que habíamos nombrado anteriormente, tenemos la clase llamada árbol expansión mínimo con sus atributos, una matriz pesos y un entero n, que sería el vértice origen y el número de vértices. Aquí el constructor llamado árbol expansión mínimo, en el cual se le asigna a n el número de vértices y a pesos el peso. Y acá tenemos ya la función
en sí, o sea, codificado el algoritmo de prim, de implementación del algoritmo. Por lo que podemos ver aquí solo declara un entero llamado longmin, otro menor y un entero z. Acá los dos arrays que nombramos anteriormente, el coste y el denominado más cerca, un booleano y un for que nos diría si el conjunto está vacío. Por acá tenemos ya el primer for, que sería la búsqueda de vértices z, que va de b hasta w más cercano. Aquí tenemos menor o igual a coste sub 1, que sería el de menor longitud de arista a algún vértice de w. Luego se escribe el arco incorporado al árbol de expansión. Aquí mandamos un mensaje diciendo cuál es el arco incorporado al árbol de expansión. Luego a nuestro conjunto w sub z le declaramos que es true. Decimos que este vértice z se añade al conjunto w. Y para el for de aquí tenemos que se ajusta el coste para el resto de los vértices. Ahora vamos a ver el algoritmo de Kruskal. Kruskal propone otra estrategia para encontrar el árbol de expansión de coste mínimo. El árbol se empieza a construir con todos los vértices del grafo G, pero sin aristas. Se puede afirmar que cada vértice es una componente conexa en sí misma. El algoritmo construye componentes conexas cada vez mayores examinando las aristas del grafo en orden creciente del peso. Si la arista conecta dos vértices que se encuentran en dos componentes conexas distintas, entonces se añade la arista al árbol de expansión T. En el proceso se descartan las aristas que conectan dos vértices pertenecientes a la misma componente, ya que darían lugar a un ciclo si se añade al árbol de expansión, ya que están en la misma componente. Cuando todos los vértices están en un solo componente T, este es el árbol de expansión de coste mínimo del grafo G. El algoritmo de Kruskal asegura que el árbol no tiene ciclos, ya que para añadir una arista, sus vértices deben estar en dos componentes distintas. Además, es de coste mínimo, ya que examina las aristas en orden creciente de sus pesos. La figura 16.7 nos muestra un grafo y a continuación se obtiene su árbol de expansión aplicando este algoritmo. Pero en primer lugar, se obtiene la lista de aristas en orden creciente de sus pesos, como podemos observar aquí: 1, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5 y 1, 6. La primera arista que se toma es 1, 3, como podemos ver aquí. A continuación, las aristas 1, 2, 2, 4 y 1, 5, en las que se cumple que los vértices forman parte de dos componentes conexas diferentes, como se observa en esta figura. Y la siguiente arista 2, 3, como sus vértices están en la misma componente, por tanto se descarta. La arista 3, 4, por el mismo motivo, se descarta. Por último, la arista 5, 6, que tiene sus vértices en dos componentes diferentes, pasa a formar parte del árbol y el algoritmo termina, ya que se han alcanzado todos los vértices, como podemos observar aquí. Y aquí tenemos la figura 16.7, en la que ya tenemos el grafo valorado y su respectivo árbol de expansión mínimo. Bueno, eso sería todo, y como resumen podríamos decir que el algoritmo de Floyd se utiliza para encontrar los caminos mínimos entre todos los pares de vértices de un grafo. También da la posibilidad de obtener la traza, es decir, la secuencia de vértices de esos caminos. Un árbol de expansión es un árbol que contiene todos los vértices de una red. En un árbol no hay ciclos, es una forma de averiguar si la red está conectada. Uno de los problemas más comunes que se plantean sobre las redes es encontrar aquel árbol de coste mínimo. El algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal resuelven eficientemente el problema de encontrar el árbol de expansión mínimo, como acabamos de ver. Eso es todo. Gracias.